Entonces, Ok, estamos grabando nuestra reunión de hoy. Damos la bienvenida a todo el que nos escucha. Siempre digo que en este momento ya oramos, cantamos alabanzas y vamos a iniciar el mensaje y le pedimos al hermano Jorge que nos dirija en oración para que podamos exponer la palabra de Dios el día de hoy. Buenos días, Dios los bendiga. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos delante del Señor. Vamos a bendecir al Dios de los cielos, a regocijarnos hoy en su presencia, a bendecirle, a engrandecer su nombre, a pedirle que nos sacie de ese manantial de vida que es su palabra, que su palabra fluya esta mañana a través de los labios de mi hermano y que para todos los que tenemos nuestros oídos abiertos, que sean abiertos pero de forma espiritual, para que seamos sensibles a cada detalle, a cada cosita hermosa que el Señor nos quiera guardar y sembrar en el corazón, a cada cosa que nos pueda permitir ponerla en nuestro ser y ponerla después por obra, para llevarla a la práctica y a convertirla en una realidad en nuestras vidas, que la palabra del Señor se vuelva viva y eficaz y que se vuelva como se volvió hace 2000 años. Dice la escritura que la palabra se hizo vida, ¿cierto? El verbo se hizo carne. Esperemos que esa palabra y ese verbo se vuelva carne en nosotros para que seamos estandartes y seamos lumbreras como el Señor lo fue en esta tierra. Gracias te damos esta mañana, Padre, y quedamos en tu presencia, bajo la dirección del Espíritu Santo y anhelantes de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Si no es en el nombre del Espíritu Santo, todo lo que pudiera decir pudiera estar cargado de alguna experiencia humana. Y quiero que iniciemos el día de hoy. Busquen en sus Biblias el Salmo 138, 2. Salmo 138, 2. Amados amigos y hermanos, es para mí un gran privilegio exaltar la palabra de Dios y también un gran privilegio exaltar el día de hoy al Dios de la palabra. Porque cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios. Quiero que busquemos Salmo 138, versículo 2, y escuchen lo que dice este versículo. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Miren, el día de hoy quiero tratar de exponer, no desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista experimental, la suficiencia de la palabra de Dios, sino solo desde el punto de vista bíblico. Este libro hermoso que tenemos acá es un arma poderosa. Puede ser un arma poderosa a nuestro favor o puede ser un arma poderosa en contra nuestra. ¿Ok? Y miren lo que dice acá. Dice el Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y ahora escuchen esto. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia ahí? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Ni más ni menos. Eso quiere decir que Dios ha exaltado su palabra al mismo nivel de su nombre. Repito, Dios ha exaltado su palabra al mismo nivel de su nombre. Él es verdad, su palabra es verdad. Él es puro, su palabra es pura. Él es santo, su palabra es santo. Él es todopoderoso, su palabra es poderosa. El Dios, esto es Dios descubriéndose a sí mismo, no descubriendo Él quién es, sino descubriendo delante de nosotros quién es Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Esto que tenemos el día de hoy, que es su palabra, es también él mismo. Quiero aclararles algo. La palabra de Dios, y quiero leer esto, leer algunas notas porque les confieso que cuando estaba construyendo esta prédica, que tengo que ser sincero con ustedes, utilicé todo lo que hay aquí. No es revelación del Espíritu Santo en mí, sino yo he utilizado otros maestros que se han adelantado a mí porque llevan mucho más tiempo que yo. Y bueno, yo no soy maestro, pero Dios ha puesto en la iglesia a maestros, predicadores, evangelistas, para que nos ayuden. Yo me preparo a través de 2 páginas que creo que ya las compartí con el hermano Jorge. Me preparo a través de prédica de algunos predicadores, los cuales considero muy acertados y muy apegados a la palabra de Dios. Y hay ideas que ha puesto el Espíritu Santo en mí acerca de esto. Estamos el día de hoy haciendo ver que hay un gran ataque acerca de las Escrituras, hay un gran ataque, y les voy a decir algo. Quizás en esta semana y la otra voy a sonar un poco agresivo, pero hay que hacerlo, porque hay un ataque en contra de la verdad de las Escrituras, hay un ataque en contra de la suficiencia de las Escrituras, hay un ataque en contra del poder de las Escrituras, y ese ataque no viene del mundo que no conoce a Dios. Ellos ni siquiera abren la Biblia y ni siquiera hablan de Dios. Creo que el mayor ataque que se está dando hoy en contra de las Escrituras viene de la misma iglesia, de los mismos que nos decimos cristianos, de los mismos que decimos que eso es lo que está escrito. ¿Por qué? Porque Satanás ataca la palabra de Dios de muchas formas. Por ejemplo, él ataca la palabra de Dios al minimizar su importancia, ataca la palabra de Dios al añadir o quitarle alguna parte, él ataca la palabra de Dios al negar su verdad, y él ataca la palabra de Dios al confundir su interpretación. Son 4 puntos acá muy importantes. Satanás, repito, ataca la suficiencia de la palabra de Dios y nos hace saber, o nos crea hacer saber algunas veces, que la palabra de Dios puede que sea buena, pero no es tan buena ni tan suficiente, cuando él minimiza su importancia, cuando añade o le quita algo, cuando niega su verdad, o cuando hace que confundamos su interpretación. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Génesis 3, esa escena donde Satanás hace presencia delante de Eva, y ahí cayó toda la humanidad. Dios había preparado un jardín hermoso con todas las provisiones, pero el hombre tiene algo por dentro que le gusta lo prohibido. Yo no sé si ustedes se acuerdan, amor, aquella canción de Rudy La Escala que decía, ¿por qué será? ¿Por qué será? Que lo prohibido no sé qué. Eso es por el pecado. Eso es por el pecado. Y entonces Dios puso una prohibición. Imagínense que usted está en una finca hermosa, llena, abarrotada de bendiciones para usted, y Dios le dice, no comas, come, todo esto es tuyo. De hecho, le dijo a Adán, ponle nombre. Todo lo que hay hoy tiene un nombre, porque no se lo puso Dios, fue Adán quien le puso a los animalitos su nombre, a los árboles su nombre, inclusive a su esposa fue Adán quien le puso su nombre. Pero apareció Satanás ese día en ese restaurante con ese menú excelso y grande. Aparece Satanás y le recomienda, como cuando nosotros vamos a un restaurante y le decimos al mesero, ¿qué nos recomienda? Bueno, Adán recomendó un plato que estaba prohibido e hizo caer. Y entonces Eva ofreció cierta resistencia, pero Satanás, minimizando la importancia de las Escrituras, añadiéndole o quitando, negando su verdad y confundiendo su interpretación,
hace que Dios caiga. Por ejemplo, Satanás le dice, con que Dios te ha dicho, ¿qué fue lo que hizo? Minimizó la importancia. Después le dice, no comáis del árbol, no comáis de todo árbol. Ahí le está añadiendo, quitando, porque nada más Dios dijo que no comieran de ese, no de todo. Después Satanás niega su verdad cuando dice, no, en realidad ustedes no van a morir. Dios le había dicho que si probaban iban a morir, y Satanás que dijo, no van a morir, está negando su verdad. Y entonces después dice, no van a morir, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de esto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. O sea, le está diciendo, Dios lo que no quiere es que ustedes sepan lo que Él sabe ya. Él quiere que ustedes se mantengan así, inútiles y que no saben nada. ¿Qué está haciendo? Está confundiendo su interpretación. Entonces, de esto vamos a hablar el día de hoy. Esta palabra tiene un poder y ese poder no tiene que ver nada con nosotros, amigos y hermanos. No tiene. Quiero aclararles esto. Cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, no estamos hablando del poder de nuestra palabra, ni siquiera del poder que ella tiene cuando está en nuestra boca. Ella tiene un poder que radica en su propio poder, en su propia esencia, no en lo que nosotros le añadimos. La palabra de Dios no se vuelve poderosa porque, ay, miren Norberto, qué bonito habla, el hermano Jorge, ay, la prima Marielena y Yané, qué bonito hablan, oye, ahora sí yo entiendo esa palabra porque la dijeron ella. No, la palabra de Dios es poderosa porque, como dice el Salmo 138:2, dice, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Repito, ni más ni menos, eso quiere decir que Dios ha exaltado su palabra al mismo nivel de su nombre. Yo no quiero decir nombres ni poner ejemplos con nombre y apellido, pero hay un hermano, yo no quiero decir que no sea mi hermano, es mi hermano, confío en que sea mi hermano, y él empieza todos sus cultos diciendo esta frase, no digamos nombre, dice, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Lo único que hay en mi boca a veces es su palabra y ella sí es poderosa. Ella sí habla palabras de vida, pero también de muerte, porque la palabra de Dios dice que Dios es un Dios bueno y justo, pero también es un Dios consumidor. De hecho, algún día les voy a predicar acerca de quién va a ser nuestro mayor castigador. Perdóname si lo saco del concepto que usted tenía arraigado del Diosito bonachón, viejito y barbudo. ¿Saben quién va a ser nuestro mayor castigador? No es Satanás. Satanás no va a ser nuestro mayor castigador, va a ser Dios. La furia más grande que va a caer sobre la humanidad no es la de Satanás. Satanás lo que hace es desviar, como en un juego de fútbol americano, ese corredor que sale con la pelota, con la bola, corriendo para tratar de llegar a la meta. Satanás lo que hace es poner obstáculos para que usted no pueda llegar a la meta. Pero el día del gran juicio, quien va a poner el castigo más grande, que lo va a hacer a usted y a mí llorar y que los dientes nos van a crujir, no es Satanás, es Dios. Entonces, más nos vale poner mucha atención a la palabra de Dios, estar muy atento a ella. Dice Thomas Watson, miren esto, qué hermoso concepto. Thomas Watson, uno de los puritanos. Los puritanos fueron un grupo de hombres que surgió con la Reforma cuando toda la protesta de Lutero, esa protesta y esa lista que Martín Lutero clavó en aquella iglesia diciendo todo lo que no estaba de acuerdo, eso hizo que abrieran los ojos a muchos hombres. Ahí salió Thomas Watson,
Charles Spurgeon, D.L. Moody, que hablamos el otro día. Han salido mucha gente que fueron como los padres de la iglesia moderna. Aclaro una cosa, la iglesia moderna está basada sobre la enseñanza de los apóstoles, ¿ok? Pero estos hombres que le han llamado los puritanos han sido como una especie de motor impulsor para que esto siga. Thomas Watson dijo esto tan hermoso y quiero que usted, hermano mío, me escuche el día de hoy, y esto es precisamente el tema de lo que estamos hablando hoy. Dice: Satanás ha estado incesantemente soplando sobre la llama de las Escrituras y no ha podido apagarla. Una clara señal de que fue encendida en el cielo. Gloria a Dios. Repito, Satanás ha estado soplando incesantemente sobre la llama de las Escrituras con el fin de apagarla y no ha podido. Una clara señal de que ha sido encendida en el cielo. ¿Cuántos creen eso ustedes? La palabra de Dios ha llegado hasta el día de nosotros, el día de hoy, y usted no sabe, y pudiera saberlo si se come la Biblia, cuántas veces en ese camino para llegar a nosotros estuvo colgando de un hilo, porque Dios utilizó, como nosotros hablamos en el estudio pasado, llamó a Abraham, después a su hijo Isaac, después a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, ahí uno de esos hijos fue Leví, de Leví salió, Judá, de Judá salió David, Salomón, de Salomón salieron 2 hijos y hizo toda una línea, un árbol genealógico hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Pero en toda esa línea, estuvo a punto de romperse esa familiaridad. Esa línea que iba a llegar a nosotros estuvo a punto de romperse un montón de veces. Por ejemplo, cuando David estuvo delante de Goliat, si Goliat hubiera vencido a David, ahí se hubiera acabado todo. Dios hubiera tenido que buscar otra forma, pero estaba escrito que tenía que ser así. Otro punto fue cuando el pueblo entró y acabaron con todos aquellos. Dios utilizó una prostituta. También cuando nació Jesús, que Dios le dijo, estos magos fueron a ver a Jesús y por alguna razón, en vez de ir a donde estaba Jesús, fueron al palacio y el rey se enteró y dijo, bueno, vayan y adórenlo y después vengan y me dicen dónde es que está para yo ir a adorarle también. Él lo que quería no era adorarle, sino matarlo, porque él era el único rey. Entonces esta línea estuvo todo el tiempo al punto del precipicio, pero el Señor, que es poderoso, hizo que nosotros hoy pudiéramos tener una reunión aquí y estar hablando de todo esto. Miren, el enemigo ha querido apagar esto y hacernos ver que la palabra de Dios quizás es buena, pero no tan buena. Es buena, pero no tan buena. Y nosotros tenemos que entender que no es buena, que es excelente, que es viva y eficaz. Y bueno, vamos a llegar ahí. Y yo le estaba contando al hermano Jorge la semana pasada, quise haber contado una anécdota, pero tuvimos que cerrar. Miren cómo Satanás obra de forma diferente. Cuando yo vivía en Medellín, que mi esposa y yo tuvimos un negocio, era una pizzería, nosotros estábamos hartos de comer pizza y lasaña, y entonces en medio de todo aquel trabajo había veces que salíamos a algún negocito cerca a comer algo, y había un muchacho cristiano que llegaba allí y tenía un carrito bien bonito, y el carrito se abría y ahí él preparaba unas hamburguesas riquísimas, hot dog. Ustedes saben que en Colombia la comida es deliciosa y la de las calles es espectacular. Y entonces yo me di cuenta que él era cristiano porque su carro lo tenía decorado con la palabra de Dios. Pero mira el versículo que tenía. Decía,
Jesús es la vida, es el camino y es la verdad. Nadie llega al Padre si no es a través de él. Pero el versículo no dice así. El versículo dice, Jesús es, ¿qué es lo que dice primero? El camino, la verdad y la vida. El hermano Jorge lo explicó espectacularmente la semana pasada. Lo primero tenía que ser el camino. Y esto no fue porque Dios escogió un orden aparente, sino porque teníamos que tener un camino que nos llevara a la verdad y una verdad que nos llevara a la vida. ¿Cuántos creen esto? Amén. No es una vida para después ir al camino, no es eso. Y a veces la gente dice, es que ustedes son muy estrictos, religiosos y no sé qué. No, es que si Dios lo puso así, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo? Después de varias semanas que ya yo me presenté con el muchacho y le dije, yo tengo un negocio allá, y entonces ya yo lo llamaba y le decía, prepárame una hamburguesa. En aquel tiempo yo me comía una hamburguesa de aquella que era doble carne, tocino, era un monstruo así. Y él me decía, bueno, tráeme una pinza de jamón y queso y hacemos, ¿cómo es que dicen allá? Hacemos change, hacemos cambio. Bueno, ya cuando entablé cierta relación con él, le dije, mira, yo soy cristiano también y me ha llamado la atención, porque el versículo dice que Jesús es pone camino primero, después verdad y después vida. Algún día hablamos de esto, pero la explicación tan sencilla es que es el camino que lleva a la verdad y la verdad que lleva a la vida. Y nadie llega al Padre si no es primero entablando un camino. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a algún lugar? Tiene hasta una explicación mundana sencilla. A donde quiera que usted vaya a ir, tiene que coger un camino. Vaya en avión, en carro, caminando. Tiene que haber un camino. Pero el enemigo quiere darle vuelta a esto, porque como yo le dije, él ataca la suficiencia, minimizando su importancia, añadiendo, quitando, negando o confundiendo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? Me dice, Nicole, hola Nicole. ¿Sabes qué me dice? Es que yo tuve una revelación y el Señor me dijo que pusiera así en mi carro, que lo pusiera de esta forma. Bueno, ya yo no entablé nada con él, pero yo sabía que eso no podía venir del Señor, porque una cosa que tiene el Señor es que él no se niega a sí mismo. Si él dice que es así, más nos vale hacer creer esto. Entonces, otro ataque de Satanás es pensar que Dios el día de hoy sigue hablando. Yo no quiero decir que yo estoy predicando a un Dios mudo. No tenemos un Dios mudo y Dios, de hecho, va a venir un día y va a hacer hablar hasta un burro otra vez si es necesario. Pero yo lo que estoy diciendo, que todo lo que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestra familia, con nuestra espiritualidad, con la iglesia, con la forma en la cual nos conducimos ante el mundo, está aquí. Primero Dios habló a través de los padres y los profetas en el Antiguo Testamento y después nos habló por Jesucristo y quedó escrito a través de los discípulos. Si Dios aún el día de hoy sigue hablando, tenemos un gran problema, porque todos los que hablaron en la época atrás fueron conocidos. Inclusive había algo que hacía que se reconocía que un profeta era profeta, y era que lo que decía tenía que cumplirse, si no eran apedreados. No lo digo yo, lo dice la palabra, pero no quiero extender porque este tema es tan rico y tan lindo que si lo estudiamos a profundidad vamos a terminar de aquí a 10 años. Pero la palabra de Dios dice que una de las cosas por la cual se podían medir los profetas era que lo que decían era cierto. ¿Por qué creen que Nabucodonosor mandó a matar a todos los reyes, los sabios que tenía, qué sé yo? Porque no pudieron identificar su sueño. ¿Quién lo pudo identificar? Uno que sí era un verdadero profeta, que era Daniel. ¿Por qué crees que también quiso matar a todos los sabios que no pudieron identificar el sueño del rey cuando las vacas gordas y las vacas flacas, y lo pudo identificar José? Porque José era un profeta de Dios y los otros no.
Entonces nosotros no tenemos que adivinar nada. Dios, creo yo, y creo la doctrina donde he crecido, que si Dios el día de hoy está hablando, tendríamos que primero identificar a quién le está diciendo y cómo podemos explicar lo que Dios está diciendo hoy, a través de qué explicación. Tendríamos que el día de hoy estar explicando el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y las nuevas revelaciones. Es más, si usted se pone a poner la atención a los que dicen, es que Dios me dijo, y cuando usted oye qué fue lo que dice que Dios le dijo, son cosas que ya están escritas. Entonces, más nos vale decir, la palabra de Dios dice esto, y Dios sí me habla a mí, Dios me habla todos los días. Cada vez que yo leo su palabra, es Dios que me está hablando. Eso es la forma correcta. Tenemos que tener cuidado si estamos oyendo algún tipo de voz por ahí, saber de dónde viene esa voz. Porque aquel Timothy McDillan, no me acuerdo, el que puso una bomba aquí, ¿te acuerdas, amor? Puso una bomba y hubo un montón de muertos. Él en el juicio dice que escuchó una voz de Dios que le dijo que pusiera la bomba. Los talibanes y todo esto que tienen una devoción a su Dios tan grande, ellos ven como un honor morir matando a otros y dicen que Dios les dijo que hicieran esto o aquello. Hay montones de psicópatas que han matado, que han hecho cosas horribles y dicen, es que yo oí una voz. Entonces, más nos vale escuchar esta voz que sí es digna de ser seguida. Por ejemplo, Dios se ha revelado muchas veces y no quiero hacer esto muy largo. Por ejemplo, Dios habló a Abraham en el desierto. En Génesis 20 a Abimelech en sueño diciendo que era muerto si tocaba a Sara. En Génesis 28 a Jacob durmiendo en el desierto mientras huía de su hermano. En Génesis 31 le habló también en sueños a Labán advirtiéndole que no se metiera con Jacob. También en Génesis 37 le habló a José, sueño que provocó que sus hermanos le odiaran. ¿Se acuerda? Cuando José dijo, es que soñé esto y hizo que ese sueño lo odiaran, pero ahí estaba la revelación de Dios para el futuro. En Génesis 40, Dios habló al copero y al panadero del rey y los hizo hacer un sueño el mismo día y a dos personas diferentes. En Génesis 41 hizo un sueño al faraón acerca del hambre venidera, el cual José interpretó. En Jueces a los madianitas, a uno de los madianitas, el cual Gedeón oyó el sueño y lo descifró. En Reyes a Salomón, en Gabaón, en aquel momento en que Dios le dijo a Salomón, dime qué es lo que quiere, que te puedo dar lo que tú quieras. Y Salomón le dijo, quiero sabiduría, Señor. Eso no fue frente a frente, eso fue en un sueño. A Daniel, a Nabucodonosor, a José otra vez, a los magos, a la esposa de Pilato, hasta la esposa de Pilato se le apareció Dios en un sueño, a Moisés en una zarza ardiente en el desierto. Dios hizo hablar al asno de Balán en número 22. A Pablo se le apareció en forma de una luz. A Felipe a través de un ángel para que fuera a Samaria a predicarle al eunuco. A través de un ángel a Zacarías, a Daniel, a Isaías, a José. Cuando quería dejar a María, se le apareció a José y le dijo, no la dejes, que lo que viene de ella es obra mía. A los pastores para que fueran a anunciar que habían nacido el Salvador. Quiero que vayan buscando Hebreos 1, 1 y 2. Dios ha hablado de muchas formas, pero hoy todo lo que ha hablado está aquí. Y usted me dirá, ¿cómo puede sustentar eso? Se los voy a leer ya. Se los voy a leer ya. Dios ha hablado de forma maravillosa y ha hecho con su palabra la creación. También ha hecho que en medio de una tormenta las olas se paren con solo decir, calla, enmudece. Y más nos vale a ese Dios que dice el primer versículo, que ha exaltado su palabra a nivel de su nombre, que lo oigamos. Porque a veces queremos que Dios nos revele, que nos revele, saber qué va a pasar. Y no somos capaces ni de leer lo que ya pasó. Miren lo que dice
Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren las palabras que dicen ahí de pasadas y presentes. Pasadas y presentes. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, pasado, en otros tiempos, pasado, a los padres por los profetas, pasado. Ahora viene el presente. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, dice presente, nos ha hablado, no nos está hablando, nos ha hablado. ¿Será que al Señor Jesucristo se le olvidó algo importante para nuestras vidas, que se le olvidó y está hablando a través de Pedrito, de Juan, de Anacleto y de Sofía? No creo. Yo prefiero, les aseguro que si nos guiamos por lo que ya está, no nos va a quedar ningún problema que no podamos por resolver y que tengamos que decir, hombre, pero es que esto es un problema grande. Esto no lo encontramos en la Biblia. Ahora miren lo que dice segunda de Pedro. Más le vale que usted ponga atención a esto para que usted pueda tener la confianza en la suficiencia de las Escrituras. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20 y 21. Amor, por favor. Dice, tenemos también la palabra profética más más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Tenemos también la palabra profética más segura. Tenemos, no es vamos a tener, o cuando yo venga, espero que se haya completado. Dice, tenemos la palabra profética más segura. Y miren, dice, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Pónganle atención a esto, está diciendo. Dice, aquí está la palabra, pónganle atención. Dice, ¿hasta cuándo es esa palabra? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. No podemos interpretar esto como nos dé la gana. Eso fue lo que hizo Satanás con Eva en el desierto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Miren, no le haga caso a aquel que dice Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo. Dice que la profecía nunca fue traída por voluntad, fue traída, eso quiere decir que ya vino, no, y no fue por humano, sino aquí en cierto punto, la gente que dice, no, es que yo no confío en la Biblia, porque la Biblia la escribieron hombres. Sí, la escribieron hombres. Gloria a Dios, eso no te le reveló ni carne, ni el Espíritu Santo, pero fueron hombres que fueron hablando, inspirados por el Espíritu Santo. Repito, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, la mayoría de estas iglesias que han cogido el Espíritu Santo y lo han puesto en primer lugar y han bajado a Jesucristo en segundo lugar, no saben esto. No saben que, ¿saben cuál es la primera función del Espíritu Santo? Lo dice la Biblia, no lo dice Norberto Ross. La primera función del Espíritu Santo no es tirarte para atrás, no es hacerte temblar, no es ponerte a hablar jerigonza. Es guiarte a toda la verdad. Dice la palabra, mas cuando venga el Espíritu que yo les voy a enviar, yo no los voy a dejar solos, yo los voy a enviar, los voy a dejar, yo me tengo que ir, pero yo les voy a dejar el Espíritu Santo y Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué cosa es la verdad?
Esta es la verdad. Cuando Jesucristo estaba orando al Padre en esa oración tan hermosa que está en Juan, creo que 17, ahí Jesucristo estaba hablando por ti, estaba orando por ti, Norelis, Luz, Jorge, Mara, todos los que estamos acá. Jesucristo dice, Padre, mas no te pido solamente por esto. ¿Quiénes son estos? Los discípulos que estaban ahí, sino más también por aquellos que han de venir a mí por la palabra de esto. Santifícalos en tu verdad. Amén. Tu palabra es verdad. O sea, Él quiere santificarnos y quiere utilizar para nuestra santificación, no que te pongan las manos, no esto, no una jerigonza, sino santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Todo esto que he dicho es apenas el saludo, es la introducción. Todavía no he empezado. Miren, les voy a dar mi perspectiva acerca de este tema. No voy a tratar de hablar de la suficiencia de la Escritura desde un punto de vista filosófico, científico, experimental, sino lo que voy a hacer, lo que quiero hacer es que veamos juntos la palabra de Dios y veamos lo que dice acerca de su propia suficiencia. Amén. Lo que dice acerca de su propia suficiencia. Y es que la iglesia de hoy, hermano, la iglesia de hoy es la que mayormente está atacando la palabra. La iglesia de hoy está utilizando técnicas administrativas mundanas para administrar la iglesia porque ha visto cierto éxito en empresas del mundo y ha dicho, esto sería bueno si lo aplicamos acá. Pero en las técnicas administrativas del mundo, usted no va a encontrar ningún ítem que sea espiritual. Miren, yo trabajé en una agencia de empleo, en una amadísima agencia de empleo que es de mi familia, que si alguien me está viendo, doy las gracias por aquí, por el tiempo que me dieron de trabajo. Y nosotros mandábamos empleados a un montón de lugares. A uno de los lugares donde mandábamos empleados, que era la empresa más grande que nosotros teníamos, a la cual mandábamos más personas, es a Amazon. Y no hay en este país, y creo que en este planeta Tierra, una empresa más organizada que Amazon. Eso es más, una vez uno de los supervisores me invitó, ¿te acuerdas, amor? A mí y a mi esposa, y fuimos a uno de los Amazon más grandes acá. Noreli, tómate una pastillita para que no bostece. Mire, este supervisor del Amazon que está en un pueblo que se llama Burlington nos llevó allá. Y nosotros quedamos atónitos de ver la organización que tiene allí. Ahí no hay nada inventado. Allí no puede venir un empleado y decir, mira, yo creo que podríamos implementar esta estrategia, porque esta que ustedes tienen está deficiente. Ellos no toman ninguna estrategia de la Biblia, sino de sus propias experiencias basadas en el trabajo humano. Pero nosotros en la iglesia sí tomamos estrategia del mundo para llevarlo a la iglesia pensando que la palabra de Dios no es suficiente. Allí usted está en Amazon y estoy hablando de que hay 1.500 personas trabajando al mismo tiempo, mis amados. Hay robots, computadoras. Usted cuando usted se mete a la aplicación de Amazon y pide un producto y usted ve que facilita, enseguida te dice, te va a llegar el martes. Usted no sabe todo el mecanismo que hay detrás de eso, desde quien recibe la orden hasta el que limpia el baño. Hay semáforos en los baños, en lo cual cuando la persona que está limpiando el baño entra, pone el semáforo en rojo y usted llega y ve el semáforo en rojo y usted sabe que están limpiando, no puede entrar. Si usted entra, lo botan. Usted no puede caminar por el warehouse, por toda la fábrica, por donde le dé la gana. Hay un camino que se llama el Green Way, el camino verde, y son unas líneas verdes. Si usted pone un pie fuera de eso, es echado. Usted tiene un carnet electrónico por donde pasan las puertas y entra. Tienen un mecanismo excelente y entonces en la iglesia nosotros hemos pensado que podemos tomar técnicas administrativas de ellos y llevarlas a la iglesia cuando la palabra de Dios de suficiencia
es suficiente para toda obra y conducta de la familia cristiana. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo así. Amén. Amén, amén. La iglesia de hoy está tomando, miren, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, y todo aquel que crea, bueno, le dice, vayan por todo el mundo, pero en ese ir por todo el mundo nosotros nos hemos mareado mirando qué es lo que está haciendo el mundo y no tanto predicando el evangelio. Repito, Dios le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio, pero en ese ir nos hemos mareado mirando el mundo y mirando cuánta grandeza hay en el mundo y hemos dicho, ok, Señor, tú me mandaste por todo el mundo, pero yo estoy viendo cosas buenas acá que quizás nos pudieran hacer falta, que quizás nos podrían ayudar para darte un toquecito a ti, una ayuda, porque tú nos dijiste que fuéramos, pero no nos dijiste qué haré, entonces estamos cojos aquí en cierto tema y no es así. Lo que pensamos que no sabemos, no lo sabemos porque no leemos suficientemente las escrituras. Las iglesias están llenas de alabanzas que han tomado la música del mundo. Usted oye ahí canciones de Daddy Yankee, de este y del otro, que cogieron la letra, se la quitaron y le pusieron una letra cristiana y dice que vamos a ayudarlo para que ellos entiendan y se vuelvan espirituales. Usted no puede coger la porquería del mundo y utilizarla para alabar a Dios, porque Dios es un Dios santo, 3 veces santo, 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 y Él es un Dios puro. Y dice que la amistad con el mundo se constituye inmediatamente enemistad contra Dios. Enemistad contra Dios. Yo no creo que Dios esté feliz que usted coja una canción que habla de droga y sexo y le cambie la letra y coja, es como coger, perdóneme que esta parte me enoja y me emociona al mismo tiempo, no, Dios no quiere que usted coja popó y le eche un poco de spray para quitarle el olor y se lo ofrezca. Dios es suficiente para crear una alabanza en usted que honre su nombre. Y es más, si usted no quiere alabar a Dios con una alabanza, mire, coge el libro de Salmos. El libro de Salmos, usted sabe que era un cancionero. Ya los cancioneros no se ven por ahí. Era algo de la época de los que somos más viejitos. ¿Se acuerdan que encontramos en la librería ahí el cancionero y ahí encontramos las canciones de Luis Miguel, de este? Ay, mira qué linda esta canción. Al fin le puedo, porque no había internet, no había esto, no había lo otro. Y usted tenía que poner el cassette. Lo que pudimos ver en cassette y ponía un pedacito de la letra, le daba pausa y escribía, o podía comprar un cancionero. Bueno, usted tiene un cancionero espiritual en la Biblia que es los Salmos. Salmo 121. Vamos a buscar el Salmo 121, amor. Salmo 121. Mire. Aquí está, lo cantamos ahorita. Abro mis ojos. ¿De dónde vendrá mi ayuda? O el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré. O el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero bueno, quiero salir de la introducción. Todo esto era apenas un saludo. Era apenas un saludo. Y vamos a empezar a hablar, vamos a entrar en materia. ¿Qué decir también de la psicología? ¿Qué decir también de la psicología que se ha metido en todas las iglesias? Y lo que antes hacían los cristianos, que era prepararse en un instituto bíblico donde habían maestros, profesores que se guiaban por la palabra de Dios. Ahora los institutos están llenos de psicólogos. La mayoría de las iglesias están llenas de pastores que han estudiado psicología. ¿Por qué? Porque en cierto sentido estamos diciendo la palabra de Dios no es suficiente. Miren lo que dijo J.A. Parker. Esto es algo tremendo. Dice, ciertamente, entre los grandes temas de la fe cristiana, evidentemente está faltando algo. El observador externo, esto es nosotros los creyentes, nos ve, no, el observador externo es el que está afuera, dice, nos ve que estamos tambaleándonos de técnica en técnica y de truco en truco, como muchos ebrios en una neblina, sin saber quiénes somos
o hacia dónde debemos ir. La predicación es nebulosa. Las mentes están confundidas, los corazones aterrados, las dudas quitan la fortaleza, la incertidumbre paraliza la acción. A diferencia de los cristianos del primer siglo, quienes en 3 siglos ganaron al mundo romano para Cristo, y esos cristianos que vinieron después, quienes fueron los pioneros de la Reforma, y en el avivamiento puritano y el avivamiento evangélico y el gran movimiento visionero del siglo pasado. Sin embargo, nosotros carecemos de certeza. Ese es un pecado tremendo de propulsiones monstruosas, negar la suficiencia de la palabra de Dios. Vamos a empezar. Quiero pedirle a Anita que busque 2 de Corintios 3:5. 2 de Corintios 3:5. Ana, le pesa Ana. Anita, Ana no, Anita. Anita va a leer 2 de Corintios 3. Déjenme subir mi volumen acá. 2 de Corintios 3:5. Ponga el micrófono, Anita. Activa el micrófono. Oh, ok. Amén, así. Sí, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia previene de Dios. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Lo que yo le estoy diciendo no es mi pensamiento desde un punto de vista filosófico, científico, etcétera. Dice, no es lo que yo pienso, no es porque Norberto habla muy bonito que no lo hablo. Trato de que cada palabra esté sazonada con algo que si alguien para mi locución en el momento me dice, Norberto, ¿por qué tú dices eso? Yo le digo, bueno, mira lo que dice aquí. Aquí lo que yo pienso no vale de nada. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que, escuche ahora, nuestra competencia proviene de Dios. Somos cristianos. No nos podemos alimentar sobre sabiduría humana. No, nuestros recursos vienen de la palabra de Dios. No estoy diciendo como ciertos grupos que si se enferma un niño puede que muera porque no son capaces de ponerle una transfusión e irnos a ese extremo, porque creo que también si no dejáramos que un hijo nuestro se pusiera una transfusión, no podríamos tampoco haber recibido la transfusión que nos dio el Señor Jesucristo con su sangre. Entonces, todos los recursos que nosotros utilizamos deben ser recursos espirituales, no de la sabiduría humana. ¿Ok? Ahora, Anita, ahí mismo en 2 de Corintios 9, versículo 8. Por favor. Este es el primer versículo que vimos. ¿Ok? Pueden ir anotándolo. Si quieren, yo les paso el estudio por aquí para que lo vayan. 2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Usted como padre cristiano puede encontrar toda su competencia para criar a sus hijos a través de la palabra de Dios. Usted, si es una mujer o un hombre cristiano, puede encontrar su competencia para tener una buena relación con sus hijos y sus esposos en la palabra de Dios. Si no la tiene, es porque no está siguiendo 100% la palabra de Dios. Mi esposa y yo a veces hemos fallado mucho y cuando nos hemos arreglado porque hemos encontrado la solución en la palabra de Dios, la cual a veces no vemos suficiente y hacemos lo que no debemos hacer. Y miren lo que dice 2 de Corintios 9, versículo 8. Anita, micrófono.
ok. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Miren, usted sabe lo que es un superlativo. Usted sabe lo que es un superlativo. Algo que indica el grado más alto o la mayor intención de lo que está expresando. Y este versículo está cargado. Y mire, márquelo, marque su Biblia. Deje que la Biblia lo marque a usted después también. Este versículo está cargado de superlativos, o sea, de conceptos que indican el grado más alto de lo que está hablando el Señor. Miren los superlativos, dice, y poderoso es Dios para hacer. Miren, ¿quién es hace? ¿Quién es el que hace? Dios es el que hace. Mire el primer superlativo. ¿Hacer qué? Que abunde. No es que haya un poquito, que usted se tome una sopita ahí que apenas tiene un pedacito de carne y dice que aquí que abunde. Y poderoso es Dios para hacer, primer superlativo, que abunde en vosotros. Segundo superlativo, toda gracia, no algo de gracia, un poquito de gracia, bueno, bastante gracia, no, toda gracia, para que, tercer superlativo, teniendo siempre, no es algunas veces, día por medio, una semana sí, una semana no, sino todo, teniendo siempre, dice, todas las cosas, no alguna cosa siempre, etcétera, etcétera. Todo lo suficiente, no un poquito y otro poquito y ahí estamos esperando, no, todo lo suficiente para que abundéis Para toda buena obra. para toda buena obra. Miren todos, son 8 superlativos. Abunde en vosotros. Número 2, toda gracia. Número 3, teniendo siempre. Número 4, perdón, son 7 superlativos. Número 1, abunde. Número 2, toda gracia. Número 3, teniendo siempre. Número 4, todas las cosas. Número 5, todo lo suficiente. Número 6, abundéis. Y número 8, toda buena obra. Aquí tenemos todo lo que necesitamos abundantemente para hacer lo que Dios quiere. ¿Para qué? Para que abundemos en buena obra. ¿Se ven en nosotros buenas obras, abundantes obras? Tenemos que comernos la palabra de Dios. Es una declaración absolutamente sorprendente con superlativos absolutamente ilimitados. Y vamos a terminar con el versículo 11, ahí mismo, Anita. Salta al 11, para que estéis. Ok, dice el 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Miren, o sea, después que Dios nos da todos esos superlativos, da el puntillazo en el versículo 11 y dice, para que estéis enriquecidos en todo. O sea, no solo que abunde toda gracia, teniendo siempre todas las cosas, lo suficiente, abunde otra vez toda buena obra. Aquí dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. No dice libertinaje, ¿ok? Liberalidad. La palabra dice la Biblia, conoceréis la palabra y la palabra los hará ¿qué? Libre, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios. Cuando nosotros estamos metidos, nadando en todo esto, no nos queda otra cosa que decir, oh Dios, cuán grande eres, cuán grande es tu palabra, tu misericordia. Recuerden que el primer versículo que vimos, que fue el Salmo 138.2 dice, me postraré. Miren, aquí está otra vez alguien que entendió que todo esto produce por medio acciones de gracia. Miren, vamos al Salmo 138 y con esto terminamos el día de hoy y continuamos la próxima clase. Dice Salmo 138.2, me postraré hacia tu templo.
y daré gracias a tu nombre Haré tu por nombre tu misericordia y por tu fidelidad, misericordia y tu porque has fidelidad, porque engrandecido has tu engrandecido. palabra conforme a tu nombre. Y repito, esto quiere decir que Dios ha exaltado su palabra al mismo nivel de su nombre. Y pregúntame, dijiste algo muy fuerte ahí. Bueno, sí, Dios y su palabra tienen el mismo poder, porque de hecho la palabra es Él y Él es la palabra. Miren, aquí lo dice Juan. Aquí lo dice Juan 1:1. Dice, en el principio, el verbo, ven, ahí está la palabra. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está, ahí nos está haciendo un arroz con leche, en donde está utilizando arroz, leche y agua, y ahí está Jesús, la palabra y Dios, y dice que el principio, todo esto que alimenta nuestras vidas, ya estaba en el principio, y Dios mandó a su Hijo Jesucristo, no solo para que nosotros pudiéramos conocer esto, porque como vimos en Hebreos 1, que dice, Dios habiendo hablado muchas veces a través de los padres, por los profetas, el día de hoy nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo es el Hijo, aunque otros por ahí no quieran aceptarlo. Y ese es el problema, que si vemos otros por ahí utilizan la Biblia, sí, ellos leen la Biblia, pero también es importante la catequesis. Hay otros que sí creen en la Biblia, pero también es importante el libro de Mormón. Sí, por ahí hay otros que creen en la Biblia, pero también los libros de Elena White. Sí, por ahí hay otros que creen en la Biblia, pero también los libros de José Smith. Y la palabra de Dios es suficiente. No necesitamos otros libros que nos expliquen lo que ya en ella misma es suficiente para toda obra en un cristiano. Padre, te doy gracias por esta palabra. Alabado y bendecido sea esta palabra, Padre, que la he dicho primeramente para mí. Estoy conmocionado, Señor, anonadado por ver todo esto, Padre, que quizás lo he visto en un momento que me he estado preparando, pero ahora lo he predicado para las naciones, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender de que tu palabra es suficiente. Ayúdanos a entender, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo y ahí empezó el camino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ayúdanos a entender, Padre, que no podemos saciar nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra familia con elementos del mundo, aunque parezcan muy exitosos. Más exitoso eres tú que venciste la muerte, Padre. Te damos gracias, Señor, esta mañana y pido, Señor, que esta palabra quite las escamas de los ojos de muchos que aún ven en tinieblas. Que esta palabra, Padre, sea como ese versículo que vamos a ver la próxima semana, como espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta los tuétanos y es capaz de discernir, quitar, separar lo bueno de lo malo, cosa que no puede hacer ninguna estrategia humana, Padre. Te doy gracias por medio de ella, en el nombre de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, en que en el principio estaba contigo y eras tú, y la palabra era Él, y Él era la palabra. Te doy gracias por ese versículo tan hermoso del apóstol Juan, que hoy nos hace entender que nada bien hacemos en buscar algo para nuestra vida espiritual fuera de tu palabra. Tu palabra es verdad y tu palabra es suficiente para nuestras vidas. Gracias, Señor, el día de hoy, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.